Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy, pero muy bienvenidos a nuestro espacio de Vida para Todos, que el Señor les bendiga. Pastor Federico y Flor, como siempre, compartiendo una palabra de Dios con ustedes. Una palabra para el corazón, una palabra para animarle, para estimularle, para allí llevarle aliento a su vida en tiempos de dificultad. Muchísimas gracias a los que nos acompañan en nuestro canal en vivo, en nuestro Facebook Live en vivo. Muchísimas gracias por ello. Le bendecimos y le damos gracias por estar y tener allí con su grata compañía. También gracias a los que nos acompañan en nuestro canal de YouTube, Vida para Todos Costa Rica o Vida para Todos Federico Núñez Pastor. Usted puede entrar allí y suscribirse si aún no está suscrito. Le animamos a suscribirse a nuestro canal. Así que muchas gracias a nuestros seguidores. Les mandamos un gran cariño, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Saludamos a algunos amigos. Yeudi Barbosa Castro, allí en Pérez Celedón, que siempre nos mira. A nuestro amigo Bernardo Lara, aquí en San José. Sandra Bolañez también. María Concepción Aria Torres, allí en Perú. Para Pablo Noguera, sí, que es un tío, pero allí en Entre Ríos, sí. Y para Luisa también, para la familia, un gran cariño. Para Jessica Calderón Mesa, allí en Chile. Para Sergio Coronel, para Marcos Peloso, Florencia Núñez, para mi hija, también para Ricardo Lescano, allí en la provincia de Misiones, Soledad Flores Godínez, aquí en San José. Para todos ellos, un grandísimo abrazo. Les saludamos con el amor del Señor. Gracias por acompañarnos. Les agradecemos su gratísima compañía en este tiempo. Muy bien, hoy vamos a ir al tema de hoy. Entonces quiero hablarles un poquito acerca de Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, ¿no? Hay un tema ahora que ha circulado, un tema que ha circulado desde que inició la pandemia, que es de dónde surgió el coronavirus, ¿no? ¿Cuál es el origen del coronavirus? Y hay muchas versiones respecto del tema de dónde surgió el coronavirus. Algunos dicen que ha surgido en tal país, otros dicen que fue un invento, otros dicen que no existe. Bueno, cada uno tiene su propia versión y cada uno habla más fuerte respecto de las novedades que tenga al respecto. Quiero hablarles en esta tarde acerca de la Biblia, el origen del Evangelio, ¿no? El origen del Evangelio también ha tenido ciertas dudas acerca de su origen, pero vamos a hablar un poquito hoy y vamos a introducir un poco el tema del origen, ¿sí? Del Evangelio, que no es una invención humana, sino que es una invención divina. Es decir, no se trata de discutir qué hombre lo escribió, ni en qué país se hizo, sino que esto vino de un poco más allá. Veamos un poco lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo, ¿no? Dice, no lo recibí, dice el apóstol Pablo, ni lo aprendí de ningún ser humano. Esto es interesante, vamos a hablar. Sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Aquí Pablo hace una importantísima aclaración acerca del origen del Evangelio que él predica, ¿no? Que él predica. Porque Pablo hace un juego de palabras cuando se refiere al Evangelio que yo predico, o que yo le prediqué a ustedes, o que le estoy predicando. Es decir, él está diciendo, en otras palabras, dice, el Evangelio que yo predico no es invención humana porque no me lo enseñó un hombre. Normalmente los hombres pueden tener muchas cosas maravillosas que enseñan, y la verdad el hombre tiene una variedad de cosas que ha descubierto y aprendido y nos enseña, pero la revelación de Dios tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por eso,
ahora más que nunca, el mundo no necesita el buen consejo y la sabiduría del hombre. Lo que necesita en realidad es una revelación de Dios, es decir, algo que Dios nos haya dejado para que podamos tener cierta certeza hacia dónde vamos y quiénes somos, ¿no? Pablo dice, ¿acaso el mensaje que yo predico, lo predico, no lo aprendí ni lo recibí de ningún ser humano? Dice, yo no lo aprendí de nadie. Porque Pablo, recuerden que Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor, ¿no? En realidad él dice, lo que yo enseño, el evangelio que yo enseño, es un evangelio que viene de Dios. Y esto nos habla a nosotros, tiene que un poco hablarnos bien claro a nosotros respecto de qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, porque si necesitamos crecer, un crecimiento dentro de la vida de Cristo en nosotros, dentro de la vida cristiana, ¿sí? Uno tiene que decir que los esfuerzos por buscar al Señor siempre son pocos. Los esfuerzos por buscar al Señor son pocos y tenemos que reconocer que necesitamos mucho más conocimiento de Él para hablar de un evangelio, como dice Pablo aquí, de un evangelio que no es invención humana. Mucho de lo que se predica hoy es invento humano, cosas que el hombre está diciendo, pero que Dios no está diciendo. Entonces, la verdad es que debemos buscar dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y por nosotros, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, para que la realidad de esto que dice Pablo, dice, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Él no fue a un instituto bíblico, él no fue a un seminario, él no estuvo en una conferencia, él estuvo directamente con el Señor. Sabiendo esto, comenzamos a entender un poco acerca del celo que tenía Pablo, ¿no? De al impartir el evangelio, de ese celo tan grande que él tenía, esa conversión tan genuina que él tenía, porque hay que tener en cuenta que Pablo no tuvo un proceso de conversión como cualquier otra persona. Pablo tuvo un encuentro con el Señor, allí camino a Damasco en el desierto, camino a Damasco tuvo un encuentro, y después la única persona que se contactó con él fue Ananías, pero Ananías no estuvo en contacto con él para explicarle el evangelio o para hablarles de las bondades o de las virtudes del evangelio, sino que él recibió directamente la enseñanza impartida del Señor, de la misma manera que los apóstoles habían recibido a lo largo de 3 años. Aquí dice que solamente un poco de tiempo, 3 meses estuvo con el Señor. Es decir, esta revelación de la que habla Pablo, de la que tanto celo tiene él, ¿no? Tenemos que comenzar a entender que Dios quiere impartirnos y tenemos que ser capaces de digerir, ¿sí? Y asimilar en nuestra vida una revelación tan grande, una revelación tan poderosa, que creo que cuando recibimos esa revelación, que cuando recibimos esto que no es una invención humana, sino que es algo divino que viene del cielo, ya no podemos ser nosotros al tratar de agrandarnos cuando predicamos el evangelio, sino tenemos que tratar de humillarnos un poco más y decir, lo que yo predico no es mío, no lo sé yo, esto me lo dio el Señor, ¿no? Ese mensaje debe ser tan claro, ¿no? Que Pablo dice que fue revelado, no estaba siendo revelado, sino que fue revelado en él, y solamente en él. Fue una de las pocas personas, sino la única, en la que el Señor Jesús deposita el mensaje del Evangelio en su persona, en la totalidad, ¿no? Por eso es que Pablo tiene tanto celo, ¿no? Que él tiene que predicar una revelación concerniente a Cristo, una revelación tan profunda, porque él mismo tuvo un cambio tan profundo. Cuando uno busca al Señor de una manera que realmente pretende encontrar esa revelación, el cambio va a venir en la vida, porque no sé si podamos llegar a entender, a veces creo que no podemos llegar a entender la revelación de Cristo si no tenemos un conocimiento profundo de Él, ¿no? A veces queremos tener solamente conocimiento de Él, pero no queremos intimar con Él, ¿no? Y uno tiene que amarlo profundamente al Señor y conocerlo íntimamente.
amarlo profundamente y conocerlo íntimamente no es algo sencillo. Pablo lo tenía esto, ¿no? Él se volvió parte de su naturaleza y de su carácter y de su propia experiencia espiritual, que él expresa su preocupación y dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, ¿no? Heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Era tanto el celo que él tenía por la palabra, ¿no? Pablo jamás dudaría de quién era Jesús o de cuál era el mensaje que Jesús quería. Él no tenía ni una sola duda. Él no quería ser desaprobado o no considerarse digno. Pablo se horrorizaba frente a la idea de comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgado por predicar a un Cristo que no conocía. Por eso él dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otro venga a ser eliminado, porque estoy predicando a un Cristo que no conozco. A los ojos de Pablo y desde la perspectiva de Pablo, cualquier ministro que predique siempre debe predicar desde su conocimiento y práctica, o va a quedar descalificado. Va a quedar descalificado. Uno tiene que entender esto. Pablo dice, claro, ¿no? Quiero que sepan esto, quiero que sepan. Y qué bueno que es para un predicador y para alguien que enseña, para alguien que está hablando de la palabra, de alguna forma, de alguna manera. No digo solamente un predicador, puede ser un maestro de escuela bíblica, puede ser alguien que esté a cargo de una célula, puede ser cualquier persona que abra su Biblia y que trate de impartir un conocimiento desde la Biblia. Tiene que tener un conocimiento profundo. Y cuando hablo de conocimiento profundo, no estoy hablando de conocimiento solamente de la letra, ¿no? De quienes los han escrito, porque hay que tener en cuenta que la Biblia fue escrito a través de muchos años, mucha gente, ¿no? Allí la realidad es que tenemos que tener en cuenta que la Biblia es única, es especial entre todos los libros que se han escrito, es única en su continuidad, ¿no? Se escriben más o menos en más de 1500 años, 1600 años, que son más o menos 60 generaciones, por más de 40 autores, en 3 continentes diferentes, en circunstancias diferentes, en lugares diferentes, en momentos diferentes, con estados de ánimo diferentes, en 3 idiomas diferentes. Es el libro más popular y más publicado de la historia, es único en su supervivencia, ¿no? Es el único en su honestidad que trata el pecado, los fracasos de sus héroes, ¿no? Porque trata el fracaso de sus héroes, y es un libro realmente que ha perdurado en la historia, de mayor influencia más que cualquier otro. Es un libro de profecía predictiva, cumplida literalmente, porque cada una de las profecías, hay más o menos 300 profecías de la persona de Jesús, y cada una de esas profecías se han cumplido exactamente en su persona. Por ejemplo, que nacería en Belén, cómo sería muerto, que sería enterrado, que la tumba no sería de él. Hay 300 profecías de Jesús que se cumplieron. Entonces, la Biblia describe, por ejemplo, el ascenso y descenso de 4 imperios como los imperios babilónicos, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, con tal exactitud, que algunos podrían decir, parece que este libro fue escrito después de esa historia, pero fue escrito antes. Entonces, uno puede decir, ¿esta Biblia de dónde proviene? ¿Este Evangelio de dónde proviene? Por eso Pablo dice, yo predico este Evangelio, ¿no? Y dice, quiero hermanos que sepan, lo vuelvo a leer porque es interesante, dice, quiero hermanos que sepan que el Evangelio que yo predico no es invención humana. ¿Por qué? Porque él ha tenido una experiencia única, una experiencia, no sé si irrepetible, pero yo creo que el Señor quiere que le conozcamos profundamente. No solamente quiere que le amemos profundamente, sino quiere que le conozcamos íntimamente como Pablo lo conocía. Porque cuando más conocemos al Señor, seguramente el mensaje que predicaremos será mucho más poderoso. El mensaje que vamos a predicar será mucho más fuerte. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano. Es decir, no hubo seminario, no hubo escuela, no hubo instrucción, no hubo calificaciones para Pablo. Pablo cuando se convierte, y después cuando lo ven a él predicando, dice, no puede ser, si ayer estaba persiguiendo a los hermanos. Él era un hombre celoso
de los judíos, el más selecto, el más celoso de los hebreos, el más celoso de los cumplidores de la ley, y de repente de un día para otro ahora se encuentra predicando el evangelio con un celo tan celoso o más celoso que antes cuando predicaba la ley. ¿Por qué? Porque tuvo una revelación que lo que estaba recibiendo no era un invento humano. Por eso debemos tener celo y cuidado en lo que decimos cuando predicamos la palabra, ¿no? Muchos emplean, ¿no?, a Cristo para construir su propio reino y avanzar en su propia carrera. Negociamos en cierta manera con el nombre de Cristo. Deberíamos decir: Dios, perdónanos por negociar con tu palabra, cuando en realidad no te conocemos, hablamos de quien no conocemos. Perdónanos por hablar de quien decimos que amamos, pero no le amamos. Perdónanos por decir la verdad cuando no conocemos la verdad. Cuando no conocemos la verdad. En realidad debemos resolver este tema. Hoy tenemos que resolver este tema y decir: Señor, yo quiero hablar la palabra, yo quiero predicar la palabra desde la experiencia. Darle a las personas una palabra transformadora, una palabra que los cambie, una palabra que les abra la cabeza, una palabra que sea para ellos una revelación. Todo lo que está revelado ha sido revelado en la palabra. No hay otra revelación. Pero si no conocemos al autor de la palabra, no conocemos al Señor, no le amamos profundamente y no le conocemos íntimamente, entonces nuestro mensaje va a ser un mensaje superficial por arriba. Y Pablo tiene mucho temor, por eso es que él dice: quiero que sepan, hermanos, porque quizás alguno estaba pensando: bueno, este mensaje que trae Pablo es un mensaje que seguramente le enseñaron los apóstoles, porque él no andaba con Jesús. Nunca lo hemos visto a este hombre caminar con Jesús. Él no estuvo en la barca, él no estuvo en la alimentación de los 5,000, él no estuvo caminando con Jesús, él no estaba con el endemoniado Gadareno, él no estuvo en Jerusalén, él no estuvo en esos lugares, él no estuvo ni siquiera en la crucifixión, y ahora de repente nos encontramos con un Pablo predicando la transformación de una revelación. Y Pablo dice: hermanos, el evangelio que yo predico no es invención humana. Esto viene de parte del Señor. Y el evangelio que predicamos tiene que tener la experiencia vivencial para poder tener la autoridad espiritual para que las personas al escucharla sean transformadas. Necesitamos realmente cambiar este tema, necesitamos resolver este asunto y decir: Señor, yo quiero conocerte como te conoció Pablo. Yo quiero, Señor, decir como dijo Pablo, ¿no? Pablo tuvo la oportunidad de escribirnos esto a nosotros, pero nosotros podemos escribir nuestra propia historia y decir también cuando: Señor, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Hoy toda la revelación la tenemos por escrito, pero ¿conocemos al autor? ¿Conocemos a Jesús realmente? ¿Hablamos como si le conociéramos o hablamos por experiencia de haber estado y haber conocido su presencia? Yo creo que deberíamos poner la mira en este tiempo y decir: Señor, si hay algo que yo anhelo en este tiempo y en este mundo, y como hijo de Dios y como predicador de tu palabra, lo que anhelo es amarte más y conocerte más. Porque de esa manera tomaremos esta palabra y la predicaremos con tal autoridad que los demonios se nos van a sujetar, que los enfermos van a ser sanos, que los muertos van a resucitar y que van a ocurrir cosas maravillosas en la medida en que conozcamos a aquel de quien predicamos. Que así sea. Hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga. Te mando un gran cariño, un gran abrazo. Mañana nos volveremos a encontrar aquí, en este mismo espacio, Vida para Todo Costa Rica, a partir de las 6 p.m. hora de Centroamérica. Un abrazo, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos.
Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.